Hay un lugar silencioso dentro de la vida cotidiana que rara vez miramos, un rincón donde habitan aquellos que siempre sostienen a los demás. Son personas que parecen invisibles en su entrega, porque están ahí sin que se les reclame, porque basta con mirarlos para saber que acogerán, escucharán y cuidarán. Son las madres que se despiertan antes de que todos lo hagan y se acuestan cuando ya nadie necesita nada. Son los amigos a los que se llama a cualquier hora, sabiendo que siempre atenderán, incluso cuando su propio corazón late cansado. Son los terapeutas, enfermeros, cuidadores que cargan sobre sus hombros dolores ajenos como si fueran propios, como si la vida les hubiera concedido esa rara capacidad de convertirse en sostén natural. Y, sin embargo, estos rostros suelen pasar desapercibidos, porque cuando alguien es apoyo constante, se da por hecho que siempre lo será, que su sostén es inagotable, como si brotara de una fuente eterna que nunca se seca. Nadie se pregunta qué siente quien está siempre del otro lado. Nadie indaga en el vacío que puede habitar en un alma que da y da sin recibir. En lo cotidiano se normaliza esa entrega y poco a poco el que sostiene se vuelve invisible porque su presencia se confunde con el aire, imprescindible pero casi nunca reconocida. Lo curioso es que estas personas, cuando cuentan su historia, no suelen hacerlo desde la queja, sino desde una especie de cansancio callado, como si supieran que su misión es estar, aunque nadie pregunte por ellos. En su mirada hay ternura, pero también una sombra de soledad, un matiz que dice, sí, sostengo, pero ¿quién me sostiene a mí? Y esa pregunta no es un reproche, sino un susurro profundo del alma, un recordatorio de que incluso los más fuertes necesitan ser vistos, cuidados y abrazados. Si te detienes a pensar, seguro que hay alguien en tu vida que encarna este papel. Puede que sea esa persona a la que nunca preguntas cómo está, porque das por hecho que está bien. Puede que seas tú mismo, sosteniendo tantas veces a otros que ya casi olvidaste lo que se siente cuando alguien te sostiene a ti. Y ahí empieza la paradoja. Los que más sostienen suelen ser también los más silenciosos en su necesidad, porque temen ser carga, porque creen que pedir ayuda es debilidad, porque aprendieron a vivir hacia afuera y no hacia adentro. El rostro invisible de los que sostienen es, en realidad, un espejo. Nos muestra la parte de nosotros que da sin condiciones, pero también nos recuerda la urgencia de aprender a mirar, a reconocer, a agradecer, porque ningún sostén es eterno si no hay reciprocidad, y ningún alma puede brillar si siempre se esconde detrás del servicio. Reconocer a los que sostienen es empezar a sostenerlos, aunque sea con una mirada, una palabra, un abrazo. Y tal vez, al hacerlo, descubramos que el verdadero sostén no se mide en grandes gestos, sino en esa chispa íntima de presencia que nos dice, te veo, no estás solo.
sintonizas Radio Sintonía y por ende la onda local de Andalucía. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y Amazon Music. Escuchas Reflejos del Alma, con este que os habla, Eloy López. By the moon and the stars in the skies, and I swear, like the shadow that's by your side, I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear, by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear, ooh, I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love won't age at all. And I swear, by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. I'll be there. For better or worse, till death do us part. I'll love you with every beat of my heart, and I swear. I swear, by the moon and the stars and the skies, I'll be there. I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part. I'll love you with every single beat of my heart. I swear, oh, I swear. Hay un cansancio que no se mide en horas de sueño,
ni se cura con un café fuerte por la mañana. Es un cansancio distinto, más hondo, que se instala en el alma de quienes siempre están en modo entrega. No se trata de un cuerpo agotado, aunque también lo esté, sino de esa sensación de vacío interior que aparece cuando damos y damos sin sentir que nada vuelve. Es un cansancio que no hace ruido, que no explota, simplemente se acumula hasta volverse parte de la piel. Ese cansancio del alma se manifiesta en formas sutiles: una mirada que pierde brillo, una sonrisa que ya no brota con la misma frescura, un silencio más largo del habitual antes de responder. Es como si la corriente interior que antes fluía libremente, ahora se encontrara con piedras y obstáculos. Y lo más duro es que muchas veces nadie alrededor lo percibe, porque el que sostiene sabe disfrazar muy bien su fatiga. Se esconde detrás de frases como «tranquilo, no pasa nada» o «ya estoy bien», aunque por dentro haya un eco de soledad. En ese estado, la frontera entre dar por amor y dar por obligación se vuelve difusa. Lo que antes era entrega gozosa empieza a sentirse como carga, como deber, como una especie de contrato silencioso que nadie firmó, pero que pesa como una losa. Y el alma empieza a resentirse, no porque no quiera dar, sino porque lo hace desconectada de la fuente que la nutre. Es como si un manantial intentara seguir regando el valle cuando ya no tiene agua suficiente para sí mismo. El riesgo de este desgaste profundo es cuando el alma se desgasta, se quema, cuando la entrega deja de ser un gesto natural y se convierte en un sacrificio estéril. Entonces aparece la irritación, el resentimiento oculto, la tristeza sin nombre. El que sostiene se sorprende a sí mismo pensando cosas que nunca pensó, deseando un descanso que parece imposible, soñando con que alguien, aunque solo fuera por un instante, lo tome entre sus brazos y le diga: «No hace falta que seas fuerte ahora, puedes descansar». Pero lo más delicado es que a menudo este cansancio se vive en silencio, porque quien siempre da siente vergüenza de confesar que está agotado, como si eso lo despojara de su identidad de apoyo. Se convence de que debe poder con todo, que no tiene derecho a caer, que su valor se mide en la capacidad de resistir. Y así, lo que en realidad es un grito del alma pidiendo pausa, cuidado, ternura, se disfraza de autosuficiencia. Sin embargo, ese cansancio no es enemigo, es aviso. Es la voz de lo profundo diciendo: ya no puedes seguir hacia afuera si no vuelves a ti mismo. Es una señal de que el alma necesita reposo, silencio, alimento interior, porque sostener a otros no debería significar perderse en ellos, sino compartir desde un centro firme. Y para eso, antes de seguir sosteniendo, hay que aprender a detenerse, reconocerse y permitirse ser sostenido, aunque sea por el propio latido, por la respiración, por el misterio que nunca abandona. Cuando el cansancio se hace crónico y el alma siente que da más de lo que recibe, aparece una tentación peligrosa y comprensible, la de endurecerse,
es como un reflejo natural de autoprotección. El corazón, cansado de entregarse sin sostén, se dice a sí mismo: si nadie me cuida, me encierro. Si nadie me sostiene, me sostendré a la fuerza. Si tanto me desgasta dar, dejo de dar. Y así, poco a poco, la suavidad se transforma en coraza. Este endurecimiento comienza con pequeños gestos casi imperceptibles. Se ofrece menos la sonrisa. Se responde con frases más cortas. Se empieza a marcar distancia. Después llega el cierre más profundo. Ya no se comparte lo que duele, porque, total, nadie lo entendería. Ya no se expresa lo que se necesita, porque nunca hay respuesta. El alma, en su afán de no quebrarse, se convierte en piedra. Pero lo que no siempre vemos es que, al protegerse del dolor, también se aísla de la ternura, del calor, de la vida que circula en lo blando. El riesgo es grande. Ese corazón endurecido puede seguir sosteniendo en apariencia, pero lo hace desde un lugar mecánico, sin frescura ni gozo. Y sostener desde ahí es como dar agua estancada. Calma la sed por un momento, pero no alimenta de verdad. Además, la dureza crea un círculo vicioso, porque la gente alrededor empieza a sentir esa distancia y se aleja, reforzando la sensación de soledad. El que se protege termina confirmando su propia profecía. Nadie me sostiene. Sin embargo, no se trata de culparnos por esa dureza. Es humana, es parte de la experiencia. Todos, en algún momento, levantamos murallas para sobrevivir. Lo importante es no confundir esa defensa temporal con un estado definitivo. El alma no nació para ser piedra, nació para ser río. Y cuando se endurece, sufre porque va contra su propia naturaleza. Quizás el verdadero desafío no es dejar de endurecerse, porque a veces es inevitable, sino aprender a soltar la coraza en cuanto ya no es necesaria. Reconocer que protegerse un rato está bien, pero que la vida pide abrirse de nuevo, aunque duela, aunque asuste, porque solo en la apertura la ternura vuelve a florecer. Y solo en la vulnerabilidad se restablece la capacidad de dar sin agotarse. La tentación del endurecimiento es, en realidad, una oportunidad disfrazada, la de mirarnos con honestidad y preguntarnos de dónde estamos dando. Desde la herida, desde el saber, desde el miedo a no ser vistos, o desde la fuente interna que no se agota. Si el alma logra recordar que lo blando es más fuerte que lo duro, como decía Lao Tse, entonces la dureza se disuelve y lo que queda es un sostén vivo, flexible, fresco, que sabe cuidarse a sí mismo mientras cuida a los demás. Sostenerse desde dentro suena a frase bonita, pero en realidad es uno de los aprendizajes más profundos y exigentes del alma. Porque cuando hablamos de sostenerse, muchas veces pensamos en resistir, aguantar, no derrumbarse, pase lo que pase. Pero eso es solo la superficie. Sostenerse desde dentro no significa endurecerse ni volverse orgullosamente autosuficiente.
significa conectar con una fuente interna que no depende de las manos de los demás ni de las circunstancias externas. La diferencia es clara. El que se sostiene desde el orgullo dice: no necesito de nadie, y lo hace desde la herida, con coraza. El que se sostiene desde dentro dice: soy raíz, soy cauce, tengo dentro lo que necesito para estar de pie. Y lo hace desde la confianza. Es un sostén que no niega la ayuda ajena, sino que no la convierte en condición para poder seguir. Es la fuerza tranquila que viene de saber que hay algo en ti que no se quiebra, aunque todo lo demás tiemble. Podemos imaginarlo como un árbol. El árbol no pide al cielo que lo sostenga, ni al viento que sea suave. Se sostiene porque sus raíces se hunden en lo profundo de la tierra. De ahí toma su fuerza, de ahí recibe la savia que lo mantiene vivo incluso en la tormenta. Así el alma, cuando aprende a hundir sus raíces en la conciencia, en la respiración, en la confianza en lo eterno, descubre que puede sostenerse sin necesidad de endurecerse. ¿Cómo se cultiva ese sostén interior? A veces en lo más simple. Respirar con calma cuando la tormenta arrecia. Agradecer lo pequeño cuando parece que falta lo grande. Recordar que la vida nos habita más allá de lo que pase afuera. También se cultiva en el silencio, en la capacidad de retirarse un instante a la propia intimidad para recargar energía. El sostén interior no es un muro, es un pozo donde siempre hay agua si uno se atreve a descender. Y, paradójicamente, cuando alguien logra sostenerse desde dentro, suele suceder algo misterioso. La vida empieza a traerle sostén desde fuera, en formas inesperadas. Tal vez aparezca una mano amiga, una palabra en el momento justo, una coincidencia que parece milagro, como si el universo respondiera al alma que ya aprendió a no mendigar, enviándole aquello que confirma su plenitud. Sostenerse desde dentro significa también reconciliarse con la vulnerabilidad. No es negarla, no es fingir que todo va bien, sino permitirse sentir la fragilidad y al mismo tiempo confiar en que hay un lugar interior que nunca se rompe. Ese lugar es la chispa divina, la conciencia, lo inmortal que nos habita. Allí el sostén no se agota porque no depende de la gratitud de los otros ni del reconocimiento. Allí el sostén es ser. En el fondo, sostenerse desde dentro no es un acto heroico, es un arte secreto, un arte que el alma aprende con el tiempo, como ser raíz sin perder la flor, como ser cauce sin secarse, como dar sin vaciarse. Y cuando alguien lo logra, ya no sostiene desde la carga, sino desde la abundancia. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found?
Hay una palabra que asusta y a la vez libera: vulnerabilidad. Muchos la confunden con debilidad, con incapacidad, con ser menos, y por eso intentan esconderla como si fuera una grieta vergonzosa. Pero lo cierto es que la vulnerabilidad no es un fallo de la estructura, es la estructura misma recordándonos que somos humanos, que estamos vivos y sentimos. Reconocerla no nos quita dignidad, al contrario, nos la devuelve. Cuando alguien ha sostenido demasiado tiempo, la tentación es disfrazar cualquier necesidad, morderse la lengua y seguir adelante, como si pedir ayuda fuera traicionarse a sí mismo. Sin embargo, el alma se resiente cuando nunca se le permite ser frágil, porque dentro de la vulnerabilidad hay una verdad limpia. No siempre puedo con todo y está bien. Y esa frase, lejos de hundirnos, nos abre a una ternura más grande. Nos coloca en un lugar donde la vida puede tocarnos con suavidad. Aceptar la vulnerabilidad es atreverse a decir necesito, no como exigencia, sino como acto de honestidad. Es reconocer que también merecemos descanso, sostén, caricia. Que también necesitamos brazos donde reposar, palabras que nos devuelvan aliento, silencios compartidos que nos hagan sentir menos solos. Y lo curioso es que cuando mostramos nuestra vulnerabilidad con sinceridad, en lugar de rechazo, lo que solemos encontrar es cercanía. Es como abrir una puerta que otros estaban esperando para cruzar y darnos lo que nunca se atrevieron. La vulnerabilidad, lejos de alejarnos, crea puentes, porque el que siempre se muestra fuerte genera admiración, sí, pero también distancia, mientras que el que se atreve a mostrarse humano, con sus grietas, despierta empatía y amor. Es como decir al otro: yo también me canso, yo también tiemblo. Y en ese reconocimiento nace una intimidad nueva, donde las relaciones dejan de basarse en papeles rígidos para transformarse en encuentros verdaderos. Reconocer la vulnerabilidad no significa dejar de sostener, sino sostenerse mejor, porque solo quien acepta su fragilidad puede cuidar sin agotarse, dar sin resentirse, amar sin miedo. La fuerza auténtica no es la que nunca se quiebra, sino la que se atreve a quebrarse y volver a levantarse, sabiendo que esa grieta la hace más luminoso, como el kintsugi japonés, donde las piezas rotas se unen con oro y cada fractura se convierte en belleza. En el fondo, mostrar nuestra vulnerabilidad es también un acto de confianza en la vida. Es decirle al mundo: me abro aun sabiendo que puedo ser herido. Y es precisamente en esa apertura donde el alma se expande, donde el sostén ya no nace de la coraza, sino de la verdad compartida. Y entonces, paradójicamente, nos damos cuenta de que el sostén más profundo llega cuando dejamos de fingir que no lo necesitamos. Hay momentos en los que uno siente de verdad que no hay nadie, que la soledad es total, que por más que se grite hacia afuera, no hay un eco que devuelva la voz,
es el vacío profundo, el instante en que la pregunta lace con fuerza: ¿quién me sostiene a mí? Y sin embargo, justo ahí, cuando parece que no hay respuesta, suele aparecer lo invisible. El sostén invisible no se anuncia con fanfarrias ni con grandes gestos. Llega en forma de intuición, de un suspiro que calma, de una brisa que acaricia cuando más se necesita, de un pensamiento que ilumina como si viniera de otro lugar. A veces es una señal aparentemente casual, un libro que cae abierto en la página precisa, una canción que suena con las palabras exactas, un encuentro inesperado que nos recuerda que no estamos solos. Es como si la vida misma, al vernos al borde del quiebre, nos tendiera un hilo secreto para que recordemos que siempre hay algo sosteniéndonos. Este sostén invisible puede tomar muchas formas. Para algunos es la certeza interior de que hay una presencia divina, un Dios, un ángel, una energía mayor que nunca abandona. Para otros es el simple latido del corazón, la respiración que sigue aunque todo alrededor se derrumbe, el cuerpo que, sin que lo pidamos, nos mantiene vivos un día más. Y para otros es esa corriente misteriosa que no se ve pero se siente, como si el universo entero conspirara silenciosamente para que no cayéramos del todo. Lo sorprendente es que este sostén invisible se vuelve más perceptible cuanto más nos rendimos, cuando dejamos de exigir que llegue en una forma concreta, una persona, una palabra, un abrazo, y abrimos la mirada a lo sutil. Entonces lo reconocemos. Descubrimos que el sostén puede estar en la calma de la naturaleza, en el canto de un pájaro, en la ternura de un recuerdo, incluso en el silencio que, lejos de ser vacío, está lleno de compañía invisible. Muchos cuentan que en sus noches más oscuras, cuando nadie parecía sostenerlos, sintieron de pronto una fuerza extraña que los hizo seguir adelante. No pudieron nombrarla, pero supieron que estaba ahí. Es como si la vida, en el momento más crítico, se encargara de recordarnos que somos parte de algo mayor, que no flotamos en el vacío y que, aunque las manos humanas falten, hay un sostén más grande, inquebrantable, que no depende de nadie. Ese misterio es a veces difícil de aceptar, porque nuestra mente quiere pruebas, quiere certezas visibles. Pero el alma reconoce lo invisible sin necesidad de pruebas, porque lo ha sentido. Y cuando lo reconoce, algo cambia, ya no espera todo del afuera, porque sabe que hay una corriente oculta que nunca falla. Quizás el sostén invisible sea, en realidad, el recordatorio de que el mayor sostén está en la unión con lo eterno. Esa raíz profunda que nunca se corta, esa chispa interior que siempre arde, esa presencia que no nos abandona aunque todos se alejen. Y cuando el alma lo descubre, puede descansar porque entiende que incluso en la soledad más extrema, nunca está realmente sola.
should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. Darling, I love you. I'll always love you. Convertir el sostenerse en un arte es quizá el regalo escondido de todo este recorrido, porque hasta ahora hemos hablado de la entrega, del cansancio, de la dureza, la vulnerabilidad y del sostén invisible. Y todo ello nos lleva a comprender que sostenerse no es simplemente resistir ni sobrevivir, sino aprender un modo nuevo de vivir, con equilibrio, belleza y sabiduría. Un arte no se improvisa, se cultiva. Y así es también como el sostenerse
no basta con decir me sostengo, como si fuera un acto de voluntad férrea. Se trata de ir encontrando gestos pequeños y cotidianos que van creando un tejido de fuerza suave. Igual que un pintor aprende a mezclar colores o un músico a encontrar el ritmo, el alma aprende a reconocerse, a escucharse, a cuidarse mientras cuida. El arte de sostenerse implica descubrir cómo dar sin perderse, cómo cuidar sin agotarse, cómo estar presente sin desaparecer en el otro. No se trata de dejar de sostener, sino de hacerlo desde un lugar donde el dar no drene, sino expanda. Y esto ocurre cuando el sostén nace no de la obligación, sino de la plenitud, cuando el alma no da porque falte algo afuera, sino porque rebosa por dentro. Sostenerse como arte también significa aceptar la danza entre sostener y ser sostenido. Hay momentos de ser raíz y momentos de ser flor, momentos de cargar y momentos de descansar, de abrazar y de dejarse abrazar. Quien convierte esto en arte entiende que el equilibrio no está en negarse a ser cuidado, sino en permitir que la vida fluya en ambos sentidos. Y hay algo más. Este arte abre una dimensión espiritual más amplia, porque sostenerse no solo es cuidar del cuerpo y de la mente, es también confiar en que existe un sostén mayor que nos envuelve. Cuando el alma vive desde ahí, cada acto de sostener se convierte en oración silenciosa, en expresión de la corriente de vida que atraviesa todo. Ya no se siente cargada, se siente participación de un flujo infinito. Podríamos decir que el arte de sostenerse es, en esencia, el arte de recordar. Recordar que nunca estamos solos, que siempre hay raíces invisibles alimentando nuestra existencia, que el sostén más fuerte no se ve, pero se siente. Y cuando alguien vive desde esa certeza, incluso en medio de la soledad, su presencia se vuelve refugio para otros, porque transmite esa calma de quien sabe que hay un suelo firme bajo los pies, aunque no se vea. Al final, sostenerse deja de ser lucha y se convierte en danza. Y en esa danza, el alma comprende que cada instante de aparente abandono era en realidad un entrenamiento para descubrir la fuerza interna, para despertar la confianza, para aprender a ser cauce de lo eterno. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿quién me sostiene a mí?, sino ¿cómo puedo seguir fluyendo desde esta fuente que nunca se agota? Hay momentos en que el alma se descubre cansada de sostener, de estar siempre al servicio, de dar sin pausa. Y entonces surge esa pregunta tan humana, tan íntima: ¿quién me sostiene a mí? A lo largo de este camino hemos mirado de frente a los que sostienen en silencio. Hemos sentido el peso invisible de su entrega, el cansancio que no se ve, pero que cala, la tentación de endurecerse para no quebrarse, y también la verdad profunda de que sostenerse no es aguantar, sino recordar que hay una fuente dentro que nunca se agota. Quizás la vida nos pida en esos instantes algo más que resistir. Nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad sin vergüenza, a atrevernos a decir necesito,
a abrir grietas por donde pueda entrar la ternura. Y cuando lo hacemos, descubrimos que incluso en la soledad más densa hay un sostén invisible que nunca falla. Un soplo de vida que nos recuerda que no hemos sido abandonados, que siempre hubo un hilo secreto tendido hacia nosotros. El arte de sostenerse, entonces, no es la heroicidad de quien nunca cae, sino la sabiduría de quien se sabe humano y aún así encuentra en lo profundo una raíz que lo sostiene. Es aprender a dar sin agotarse, a cuidar sin desaparecer, a ser fuerte sin renunciar a la fragilidad. Es convertir la pregunta en certeza. No estoy solo, aunque no haya manos visibles, aunque no haya abrazos presentes, porque hay una corriente eterna que me envuelve y me levanta. Y ahí, en esa certeza, todo cambia. Sostenerse deja de ser carga y se convierte en danza, en arte secreto del alma. Comprendemos que cuando nadie parece sostenernos, tal vez es la vida misma quien nos invita a descubrir que nunca estuvimos sin sostén, que lo eterno nos habita, que somos raíz y cauce a la vez. Tal vez ese sea el verdadero arte, sostenernos no desde la dureza, sino desde la suavidad, no desde la obligación, sino desde la confianza. Y al hacerlo, sin darnos cuenta, nos volvemos también refugio para otros, faro que ilumina, río que fluye. Porque al final sostenerse desde dentro es la forma más hermosa de recordar que lo infinito siempre nos sostiene. Cuando nadie te sostiene, recuerda, la vida ya puso en ti la raíz que nunca se quiebra. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en los misterios de la historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.